Muy buen día a todos, ¿cómo están? Les saluda Roberto Murillo, aquí de nuevo haciendo video para ustedes. Lo que voy a tratar en el día de hoy es algo que he venido pensando de hace días y lo que quiero tratar es más que todo con respecto a recomendaciones para configurar o utilizar un servidor proxy en su servidor o en los servidores. Las recomendaciones que voy a explicar o lo que voy a hablar eh, se basan con respecto a mis experiencias personales o a mis experiencias laborales. Eh, para explicar las recomendaciones que voy a dar, voy a utilizar lo que es el pfSense, pero no significa que las recomendaciones que voy a dar no sean válidas o validadas para otros sistemas como distribuciones de Linux como CentOS, Debian, Ubuntu Server o cualquier otra distribución que son orientados para servidores. Y por último, para explicar las recomendaciones que quiero compartir, hay que tomar varios factores o varios puntos de vista que son importantes. Por ejemplo, cuánto tiene de memoria RAM su servidor, cuánto es el espacio disponible que tiene el disco duro, si el disco duro es de estado sólido o no, cuánto tiene de procesador, cuánto es la capacidad de procesamiento que tiene el servidor. Otro punto importante es si el servidor va a estar encendido 24/7 o solamente va a estar encendido en un determinado horario. Otro punto importante, por ejemplo, es cuántos usuarios van a usar el internet utilizando el proxy de su servidor. Entonces, para explicar mis recomendaciones voy a basarme a todos esos puntos y todos esos factores que son importantes. Por ejemplo, imagínense de que ustedes tienen un servidor en su negocio y que en su negocio disponen de 450 usuarios o 500 usuarios y que su servidor solamente la capacidad del hardware de su servidor solamente dispone 2 GB de RAM, solo dispone dos procesadores o dos núcleos de procesamiento y con un disco y con la capacidad del disco duro de solamente 100 gigas. Tomando en cuenta este ejemplo, lo que tiene ese servidor es muy poco para 450 o 500 usuarios, pero no significa que no se pueda utilizar el servidor proxy con esos con esa capacidad tan baja o con esa capacidad tan limitada. Yo lo que recomiendo ahí, si dado caso su servidor dispone con una capacidad bien limitada en el hardware, lo que recomiendo uno es no utilizarlo de forma transparente. Cuando se usa de forma transparente, el proxy consume bastante memoria, consume bastante procesamiento. Tampoco recomiendo lo que es habilitar los registros, no lo habiliten, porque si es, imagínense, su servidor solo tiene 2 GB de RAM, solo tiene 100 o 150 GB de disco duro y dos procesamientos para 500 usuarios, o sea, estamos hablando que son 500 usuarios que van a usar el internet de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar. Entonces,
en esa situación es que estoy dando estas recomendaciones. No utilicen el servidor de modo transparente. No habiliten lo que son los registros. Eh, si es de 150 GB de disco duro y ustedes desean almacenar caché en el disco duro, lo pueden hacer, pero hay que ponerle un límite. Hay que ponerle un límite, o sea, el hecho de que el servidor tiene 150 GB de espacio no significa que van a utilizar todos los 150 de espacio que tiene disponible para almacenar caché. No, póngale un límite. Pueden poner un límite de 50 gigas, pero recuerden de que a medida con el tiempo que los usuarios vayan utilizando su servidor para navegar en internet, va a llegar un momento de que el disco duro, o sea, la capacidad mínima que tiene el disco duro para almacenar caché, se va a llenar y cuando se llena o llega hasta el tope, puede presentar problemas, se va a generar problema con la navegación, se va a poner lenta o no va a cargar la página, y en ese caso lo que van a tener que hacer es limpiar el caché en el servidor. Entonces lo que pueden hacer en esa situación es no almacenar caché. Es cierto, si no almacena caché, la navegación, la velocidad, el ancho de banda de la navegación puede ser un poco más lenta, puede ser un poco más tardado en cargar una página. Pero cuando a mí me preguntan qué recomiendo yo, qué requerimientos de hardware recomiendo yo utilizar para un servidor, yo siempre recomiendo que utilicen por lo menos 8 GB de RAM con un disco duro de 500 gigas y que por lo menos utilice dos núcleos de procesamiento. Si tiene 4 núcleos o más, mucho mejor. Entonces, todo esto son factores muy importantes que hay que tomar en cuenta, porque no todo el mundo, o sea, sí hay gente y hay personas expertos en esto que sí lo toman en cuenta, pero no todo el mundo lo hacen. Muchos dicen, ok, voy a usar el modo transparente para no configurar el proxy en los navegadores de los 500 usuarios que tengo. Pero el servidor solo tiene 4 GB de RAM o solo tiene 2 GB de RAM. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, ¿qué prefieren? ¿Que el servidor se colapse o tomar el trabajo de configurar el proxy en sus ordenadores y que el servidor tenga un buen rendimiento a pesar de la poca capacidad que tiene para procesar en la memoria RAM? Entonces, esos son los puntos importantes que yo quería platicar, quería tomar en cuenta en este video. Pues, por ejemplo, en este servidor, esto es un servidor virtual que tengo instalado con VMware. Siempre utilizo VMware para hacer mis videos tutoriales. Por ejemplo, en este servidor eh, podemos observar de que el procesador es Intel Pentium Dual, o sea, tiene doble núcleo de procesamiento de 2 GHz. Yo recomiendo de que si van a instalar el servidor proxy en su servidor que sea más de 2 GHz, este tiene dos núcleos
Y está bien, pues, porque solamente soy yo quien lo está utilizando. Pero imagínense que yo utilice este servidor para aquel montón de usuarios. El servidor se me va a colapsar si yo utilizo el modo transparente, si tengo habilitados los registros, si estoy almacenando caché, una memoria del disco duro, que la capacidad del disco duro es muy poco, se me va a colapsar. Por ejemplo, aquí, si ustedes pueden observar, el uso de memoria se está usando un 48% de 2 gigabytes. Y está bien, pues, porque solo soy yo quien lo está usando. Y si se fijan, la capacidad del uso del disco solo es de 45 gigabytes. Obviamente no hay disco duro de esa capacidad en la vida real. Los discos duros son de 150 en adelante, creo yo. O más bien, yo creo que ya ni venden disco duro de 150. Ahora venden disco duro de 500 gigas en adelante. Entonces, tomando en cuenta la capacidad que tiene este servidor, yo lo que haría es irme a la configuración y deshabilitar el modo transparente. Otra cosa que yo haría es deshabilitar lo que son los registros. Ahora, si su servidor cuenta con 8 GB de RAM y tiene 500 GB para usarlo en el disco duro y el procesador dispone de 4 núcleos más, wow, entonces ahí sí, usen los registros, habiliten los registros, porque los registros sí son muy importantes para hacer diagnósticos y, y para resolver problemas, que eso se llama troubleshooting en inglés. Y también pueden utilizar de modo transparente, si dado caso no quieren configurar el proxy en los navegadores para 500 usuarios o más, porque yo sé que eso es un trabajo tedioso, o sea, estar configurando los navegadores para 500 ordenadores. Y no estoy hablando número de usuarios, porque un usuario puede utilizar 3 ordenadores, por ejemplo, o puede usar 2 ordenadores y sus celulares, que sus celulares también son clasificados o categorizados como un ordenador, porque con el celular uno puede navegar, uno puede usar un celular ahora es como una computadora. Entonces estar configurando el proxy en los navegadores de cada ordenador es algo tedioso. Pero siempre tomen en cuenta la importancia de utilizar buena capacidad en el hardware de su servidor. Yo siempre recomiendo 8 gigabytes. Siempre recomiendo por lo menos 500 gigabytes de disco duro y 4 núcleos de procesamiento. No significa que no se pueda utilizar el proxy con una capacidad más limitada, con una capacidad de 6 o 4 gigabytes o 2 gigabytes de RAM, que el disco duro sea menos de 500 gigas. No, no significa, sí se puede, pero tiene que tomar en cuenta también si el servidor va a estar encendido 24/7, cuántos usuarios van a utilizar el proxy. Entonces, ojo con eso, ojo con todo esto, con lo que estoy diciendo, porque todo esto que estoy diciendo son experiencias que yo he tenido a través del tiempo de estar configurando el proxy a varias personas o a clientes personales. Entonces, otra cosa que yo recomiendo, vaya, si nos vamos acá en el caché local, por ejemplo, aquí en la configuración del disco, siempre traten de poner un límite, como vuelvo a repetir, esto ya lo dije antes, traten de poner un límite. Si el disco duro es de 500, no vayan a poner 500 acá,
Pongan algo más limitado. De 500 usen 100 o 150. ¿Por qué? Porque siempre es importante dejar un espacio, el disco duro, para utilizarlo para otros fines. Por ejemplo, si el servidor va a funcionar como un servidor de archivos para eh, guardar o almacenar datos importantes de una empresa o de su negocio. Entonces siempre es importante poner un límite. Un límite. Si el disco duro es muy bajo, si el disco duro no tiene, si es, por ejemplo, supongamos que el disco duro solo es de 150 gigas y usted tiene, por ejemplo, bueno, tomando en cuenta los 500 usuarios o 500 empleados, yo lo que recomiendo es deshabilitar lo que es almacenamiento de caché. Para eso pueden ponerlo acá en null para deshabilitar el almacenamiento del caché. Si tienen problemas porque el caché no está en el disco duro, en el límite, ya está muy lleno y por eso le está presentando fallas en la navegación o se pone lenta o no carga las páginas, recomiendo hacer una limpieza presionando este botón. Hacer una limpieza en el caché del servidor. Más abajo, por ejemplo acá en la configuración de memoria RAM que se va a utilizar para el caché, aquí yo tengo 1 GB. Este servidor tiene 2 GB. De esos 2 GB puse un límite de 1 GB, 1024 o 1048 MB. Pero si su servidor tiene 8 GB, que es lo que yo recomiendo, de esos 8 GB, procuren poner por lo menos sus 2, máximo 3 o 4, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de cuánto tiempo cuánto tiempo el servidor se va a mantener encendido. Si va a mantener encendido, por ejemplo, si su servidor es de un proveedor de internet y obviamente que un proveedor de internet, sus servidores tienen que estar encendidos 24/7. Entonces ahí póngale un poquito más. Pero no exagere tampoco. No le pongan de esos 8 GB, no le pongan 6. No, siempre póngale un mínimo bajo de 2 a 3. Por mucho 4. Pero yo no recomiendo que le ponga 4. Póngale de 2 a 3 por mucho. Entonces, estas son las recomendaciones que yo doy, que he querido compartir con ustedes. Eh, no sé qué más podría explicar acá. Siempre procuren de habilitar lo que es el antivirus. El antivirus es muy importante habilitarlo porque cuando uno está navegando a uno siempre le da por ver películas que tal vez no sea en Netflix o que tal vez no sea un sitio seguro, sino que tal vez ven películas en, en un sitio pirata, por decirlo así, y esos tipos de sitios son peligrosos. Por lo general suelen tener virus o hacen de que el usuario descargue un virus y el usuario ni siquiera se da cuenta. ¿Qué otra cosa recomiendo? Eh, ok, si su servidor va a ser utilizado para bloquear sitios seguros, por ejemplo acá yo tengo habilitado el SSL Man in the Middle. Si van a configurar esta parte de acá, hay que tomar varios factores que son muy importantes. Por ejemplo, yo tengo un video tutorial aquí en mi canal que yo expliqué cómo configurar lo que es SSL Man in the Middle. Ese video tutorial lo tengo acá. Lo voy a abrir, pero lo voy a poner en pausa, no lo quiero reproducir. Este video se llama filtrar contenidos HTTPS con SSL Man in the Middle
con Squid Proxy. Las recomendaciones que quiero dar es en base a este video. En este video yo lo estuve viendo. Lo vi y lo repetí como de ver como 2 veces. Y me percaté de que yo cometí ciertos errores. Entonces quiero aprovechar el momento con este video, qué es lo que tienen que hacer y cómo configurarlo para que le funcione, porque han habido usuarios que han visto este video y se me han presentado varias quejas. Entonces es algo que yo lo comprendo que tengan quejas, porque cuando yo hice este video cometí ciertos errores. Ok, entonces lo que quiero explicar aquí con el SSL Man Inamiro, número 1, para utilizar esta opción hay que configurar o crear un certificado SSL. Con pfSense se puede hacer. El problema de estos certificados es que son autofirmados. Puede generar problemas o tal vez no. Por ejemplo, yo conocí un caso de un mexicano, no voy a dar su nombre, que yo lo ayudé a configurar esto. Y a pesar de que tal estuvo bien configurado, siempre tenía problemas. Y es porque su proveedor de internet no permite a los clientes utilizar certificados autofirmados. Entonces la recomendación para este tipo de casos es mejor comprar un certificado y que el certificado que usted vaya a comprar esté firmado por un certificadora de autoridad. Hay muchos sitios en donde ustedes pueden comprar un certificado SSL. Cada sitio tiene sus ventajas, sus desventajas, cada sitio tiene sus precios, algunos son precios muy elevados, otros son más baratos, pero esa es la mejor recomendación que yo puedo dar con respecto a los certificados. Pero no significa que los certificados autofirmados siempre van a generar problemas. No, no siempre. Por ejemplo, en mi caso a mí nunca me ha dado problemas. Pero todo depende de cómo lo crea y cómo está configurándolo. Por ejemplo, acá, si nos vamos acá en sistemas y donde se administra los certificados, yo tengo acá 2 CAs. CA significa certificadora de autoridad. Entonces, para poder utilizar bien el SSL con sus certificados creados con este sistema, con pfSense, lo primero que recomiendo es crear un CA. Para eso nos vamos acá, donde dice agregar, y van a crear un CA interno. Ponen la descripción, la longitud de la llave, el algoritmo, cuánto día va a ser válido el certificado y llenan los siguientes datos. Procuren de que el nombre común sea igual para todos. ¿Ok? Una vez que esté creado el certificado, cuando está creado el CA interno, lo que recomiendo es firmarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de firmar hay que utilizar el método como intermediario. Recuerden que, bueno, si ustedes han visto este video, yo recomiendo que lo vean. Vean este video tutorial, lo recomiendo que lo vean. Pero para aquellos que ya vieron este video y que están viendo en este video, recomiendo de que una vez que ustedes tengan su certificado o su CA creado de forma interno, se vayan acá a agregar y van a crear un certificado
que va a funcionar como intermediario, intermediate. De esta forma estamos firmando. Por ejemplo, yo tengo aquí creado mi CA de proxy, que es el interno, pero al crear acá como de forma intermediario estoy firmando este CA y llenar los campos, ¿verdad? Una vez que está creado este certificado, el cual es este de abajo, yo lo puse este nombre CA Proxy Sign, que es este CA pero firmado. Una vez que esté creado, se van aquí al certificado y van a crear un certificado SSL. Entonces, al crear este certificado, le van a poner acá crear certificado interno y seleccionen acá donde dice Certificate Authority, seleccionen el certificado firmado, no el certificado interno, sino que tiene que ser el certificado firmado, porque es el certificado que va a ser utilizado como forma intermediaria. Entonces, una vez creado los dos CA interno, CA firmado, seleccionando la tercera opción que es intermediate y teniendo creado el certificado SSL, ahí ya no podemos ir lo que es al SSL Man in the Middle de Proxy. Entonces, lo habilitan, ¿verdad? Y aquí en la parte de SSL, la configuración, en SSL compatibilidad, el modo de compatibilidad, van a seleccionar Intermediate. Esta es la opción que yo recomiendo utilizar. Y acá el tamaño de la llave tiene que ser de acuerdo al tamaño de la llave que usted seleccionó al crear el certificado. Y aquí seleccione el CA que está firmado, no el CA interno, no. Selecciona el CA que está firmado. Y de esta forma yo le aseguro de que ya no le va a presentar problemas, pero falta más detalles que son importantes tomar en cuenta para que no le den problemas. Uno, ¿qué tipo de modo de SSL va a utilizar? Esto depende de varios factores. Si va a utilizar el Squidquart o no. Si va a utilizar el Squidquart, recomiendo que utilicen este modo, Splice All. Pero si no va a utilizar el Squidquart, es decir, quien va a filtrar los contenidos web, solamente va a ser el Squid Proxy, selecciona Splice Whitelist Pump Otherwise. Eso está descrito acá. Es muy importante leer las descripciones que están acá. Aquí lo dice. Si van a usar el Squidquart, selecciona Splice All. Si no van a utilizar el Squidquart, selecciona la primera opción. Ahora, si van a utilizar la opción Custom, bueno, yo recomiendo de que mejor que bueno, no es que recomiendo, sino que yo espero de que si van a utilizar esta opción, espero de que ustedes sepan lo que hacen. Porque yo no me quiero responsabilizar de que me diga yo seleccioné esta opción y no me funciona. Y es por su culpa. No, yo no quiero eso. Entonces, yo estoy utilizando el Squidquart y es por eso que tengo seleccionado Splice All. Ahora, en este video tutorial, yo expliqué y yo compartí más abajo que en la descripción que pueden utilizar estas opciones, estos parámetros. Y está bien, estos parámetros son parámetros personalizados. Y si van a utilizar la primera opción y no quieren registrar o no quieren adicionar los certificados en cada explorador de los ordenadores, utilicen este parámetro. Estos parámetros es bien útil para no estar registrando el certificado en todos los exploradores, pero utilícenlo estos parámetros
yo recomiendo que lo utilicen solo si no van a utilizar el Squidward, solo si van a seleccionar la primera opción. Si van a seleccionar la primera opción es porque están utilizando el Squidward. Y número 2, al usar esta opción Splice All, no es necesario utilizar estos códigos. Estos son recomendaciones porque son cosas que me he dado cuenta por las quejas que se me han presentado los usuarios. Los usuarios que vieron este video tutorial y siguieron los pasos. Entonces, por ejemplo, si van a utilizar estos códigos, como vuelvo a repetir, estos parámetros, selecciona el primero y para adicionarlos se van acá abajo donde están las opciones avanzadas y lo seleccionen en cualquiera de estas dos cajas. Pero para saber cuál de esas dos cajas hay que usar, eso depende de cómo está configurado aquí, cómo estamos adaptando el certificado. Por ejemplo, yo tengo aquí seleccionado sets the not before, set valid before. Como yo tengo seleccionada esta segunda opción, por ende yo ya sé de que estos parámetros que están acá lo voy a adicionar acá donde dice before auth. Si yo tendría seleccionado la primera opción set valid after, estos parámetros lo voy a adicionar acá donde dice after auth. Otra cosa que yo recomiendo es con respecto a esta opción remote search check. Siempre recomiendo seleccionar la segunda opción, porque ¿qué es lo que hace esta opción? Si ustedes seleccionan la primera, lo que va a hacer es que este servidor funciona como un intermediario. Entonces este servidor va a revisar los servidores remotos a donde usted está navegando, por ejemplo Google, Facebook, etcétera. Va a revisar los certificados de esos servidores y va a revisar si tienen errores o no. ¿Cuáles son esos errores? Si los certificados ya están expirados o si el nivel de cifrado es muy alto o muy bajo. Entonces, dependiendo de todas esas circunstancias, puede presentar problemas a la hora de hacer handshake entre el cliente y el servidor remoto. Entonces, yo recomiendo seleccionar la segunda opción para que este servidor que va a funcionar como intermediario no haga las revisiones de los certificados. Si usted me pregunta en qué momento hay que utilizar la primera opción, honestamente no lo sé. No lo sé, tal vez otros expertos los pueden decir, pero yo no lo puedo decir porque no lo sé. Si ustedes saben en qué momento hay que usar la primera opción, me interesaría escucharlos. Coméntenlo, póngalo ahí en los comentarios de este video, póngalo. Si ustedes me quieren dar o quieren compartir otras recomendaciones que no lo haya yo explicado en este video, póngalo en los comentarios, comparten sus recomendaciones. Yo no soy el único experto acá, hay un montón de expertos que configuran servidores y cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene sus conocimientos y siempre hay uno que sabe más que otro, ¿verdad? Entonces, estas son las recomendaciones que doy. ¿Qué más? Para finalizar, voy a hacer ciertas pruebas. Yo ya tengo configurado aquí Splice All y estoy utilizando el Squidward. Entonces, lo voy a salvar y me voy a dirigir voy a esperar que se salve esto. Ok, ya está salvado. Ok, se me estaba olvidando otra recomendación, pero primero voy a hacer la prueba y después voy a terminar recomendando lo último, que a mí se me estaba olvidando.
Son tantas recomendaciones que uno puede dar que tal vez a uno se le olvida dar uno en específico y que tal vez esa recomendación es muy importante. Entonces voy a hacer la prueba. Me voy aquí a Windows XP. Si le doy refresh aquí a Google, como pueden ver, yo no tengo problemas para navegar en sitios que están asegurados con un certificado. Por ejemplo, yo tengo con el Squidward, yo tengo bloqueando lo que tengo en la lista negra, estoy bloqueando lo que son las redes sociales. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero ir a Facebook, facebook.com, esperemos que cargue. Como estoy utilizando el SSL Man in the Middle y el Facebook está bloqueado en la lista negra, me sale esto. Muchos van a preguntar, hey, ¿dónde está el mensaje? El mensaje de error que normalmente se ve en la cuando Squid o el Squidward bloquea un sitio. El mensaje de error me refiero a acceso denegado, página web bloqueada. Con SSL no hay, que yo sepa, no hay mensaje de errores. Y que yo sepa, no se puede personalizar un mensaje de error para SSL. Que yo sepa, no hay. Pero si ustedes saben o aseguran de que sí hay, por favor compruébemelo. Necesito que me lo comprueban. Pero que yo sepa, no hay. Se puede personalizar mensajes de errores para bloquear sitios que usan protocolo 80, pero 443 no existe, no hay forma. ¿Por qué? Porque el proxy fue creado y diseñado para filtrar puerto 80, no 443. Esta nueva opción de SSL Man in the Middle fue implementado, no sé, no me acuerdo en qué año fue implementado, pero fue implementado después. Pero originalmente el servidor proxy fue diseñado solamente para bloquear sitios con puerto 80, no 443. Entonces no hay forma de crear un mensaje de error para desplegarlo aquí en la página. Los mensajes de errores me refiero a esto. Por ejemplo, si voy acá a este sitio también lo tengo bloqueado. Me refiero a este mensaje. Sitio web o URL bloqueado. Para SSL no hay, no existe. Y no hay forma. Usted puede crear una página así como esta para SSL y el servidor jamás se lo va a mostrar. Jamás. Le va a aparecer algo así similar a esto. A este mensaje de que no se puede conectarse. Por ejemplo, si yo pongo acá http dos puntos pleca pleca facebook.com, vamos a ver, me aparece este mensaje. ¿Pero por qué? Porque está filtrando 80, o sea, HTTP, no HTTPS. Entonces, la última recomendación que quiero compartir es lo siguiente. En los primeros videos que yo hacía para configurar proxy, yo lo que hacía era, acá, con respecto a las interfaces del proxy, yo lo que hacía era seleccionar la LAN. Y al seleccionar la LAN, yo lo que hacía, más que todo utilizando el pfSense, es redireccionar todo el tráfico 80 hacia el 3128, utilizando el NAT en la opción NAT, y después en las reglas yo obligaba, creando una regla, ¿verdad? Yo obligaba al cliente a conectarse al proxy. Pero ahora ya no es necesario. No sé si esto siempre ha sido así con pfSense, pero esto es algo que yo lo he descubierto con el tiempo. Ahora lo que yo recomiendo es seleccionar el interfaz Loopback.
aparte de la LAN, ¿verdad? Porque en la LAN es donde están los clientes, es donde están los usuarios que van a navegar al internet. Entonces yo recomiendo seleccionar Lupac. Ya seleccionando Lupac no va a ser necesario de redireccionar todo el tráfico 80 al 3128. Ni tampoco va a ser necesario de obligar a la LAN a utilizar el 3128, que es el proxy. Entonces, esta es la última recomendación que yo doy. A ver, ¿cuánto tiempo me ha pasado? 40 minutos. Bueno, entonces aquí termino con este video. Eh, Como vuelvo a repetir, estas son mis recomendaciones en base a mis experiencias. Espero que les sirvan. Si ustedes tienen mejores recomendaciones o tienen otras recomendaciones que yo no haya dado acá, compártenlo ahí en los comentarios. Yo tengo la curiosidad de escucharlos, de leer sus comentarios y de leer sus recomendaciones. Si tienen dudas, escríbame y yo voy a procurar de responderlo lo más pronto posible. Así que espero que le den dedito arriba y comparten este video. Saludos y aquí me despido. Hasta la próxima.